Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una jornada más. Aquí estamos, en Onda Mezquita 7 Televisión, con el propósito de abordar en este espacio, ya habéis visto, de diálogo, de debate, una nueva jornada con gente joven para tratar una temática, o mejor dicho, un hecho contemporáneo o coyuntural llamativo, sobre todo dentro de la gente joven. Bueno, y quizá también de la no tan joven, porque ya sabéis que hace unos días el tema de los influencers, de los youtubers, ha vuelto a salir a la palestra en tanto en cuanto es actualidad, porque alguno de ellos ha decidido abandonar España para de alguna manera tener una fiscalidad diferente en otro punto, concreto en Andorra. Bueno, es el caso de uno de los más conocidos. Algunos lo vais a ver precisamente en las pantallas que tenemos de fondo a lo largo del programa. Unas imágenes, por cierto, que hemos puesto al azar, teniendo en cuenta quiénes son los más conocidos. Hoy vamos a hablar de nuevas profesiones muy relacionadas con eso, con el mundo streamer. El mundo streamer es la gente que hace cosas en directo y que la cuenta y que tiene muchos seguidores, el mundo de los youtubers. Y para ello, bueno, pues abordar eso, si es preciso o es pertinente o reconocido de alguna manera el que algunos decidan irse y otros decidan quedarse. Si eso es bueno, si no es bueno como tal, evidentemente para las arcas del Estado no es tan bueno que gente que tenga muchos seguidores y que evidentemente y obviamente, bueno, pues acaudala o recauda más dinero con su trabajo de youtubers o de streamers o de influencers, al fin y al cabo, bueno, pues se marchen. Vamos a saludar a los que nos van a acompañar en el programa de hoy con nosotros. Son 4 chicos, 2 a favor, 2 en contra de que, bueno, de que esta gente, nuestros chicos, estos jóvenes, por decirlo de una manera, tomen la decisión de marcharse. Hay quien está a favor y hay quien está en contra de lo mismo. Vamos a saludar en primer lugar a Mateo Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas, Mateo, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Eres estudiante de Ingeniería Informática de la UCO, ¿no? Sí. Estás muy relacionado, entiendo, con el mundo de las tecnologías, evidentemente, ¿no? Y entiendo que también muy pegado, ¿no?, al mundo de los youtubers, influencers, ya un poco por edad, ¿no? ¿Eres joven? ¿Qué edad tienes? 20. 20 años, bueno, pues muy cerca de todo eso. Gracias por estar aquí. Saludamos, enseguida vamos a conocer cuál es la postura de cada uno. A a Mar Rodríguez, que la tenemos por aquí, que es una estudiante de Derecho de la Universidad de Córdoba. ¿Qué tal? Muy bien, buenas. gracias. Gracias, Mar, por venir. Gracias. ¿Tú eres de los que está a favor, en contra de...? Yo en contra. En contra de que se vayan, de ¿no? que se vayan. Bueno, pues a favor de que se queden, o mejor dicho, a favor de que se vayan, está también otra de nuestras invitadas, que es Paula Higuera, que es estudiante de Derecho y de Administración y Dirección de Empresas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muchas gracias. Gracias por estar aquí. También de la Universidad de Córdoba, ¿no? Sí, de la UCO. Bueno, y tú decías que estás... a favor de que se vayan. A favor de que se vayan. Ahora lo explicaremos. Ahora explicaremos por qué, o entenderemos por qué piensan de alguna manera así. También está con nosotros, y repite porque ya lo tuvimos en un programa, un estudiante de Derecho y ADER, en este caso de la Universidad Loyola, es Manuel Mora. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muchas gracias por volver a invitarme. Yo sé que además tú eres uno de los que sigue a uno de los youtubers más, creo que tenemos por aquí la imagen, enseguida la vamos a ver, de fútbol, ¿no? Creo que te gusta mucho el fútbol. Sí, algunos sigo, sí. Y Ibai en concreto eres de los que lo sigue. Bueno, pues tú eres de los que quiere que se queden, ¿no? Sí, prefiero que fiscalicen en España antes que se lo hagan en Andorra. Bueno, por referir, insisto, las imágenes que veis en los monitores que tenemos a la espalda son evidentemente genéricas. Vemos que tenemos por aquí al Rubius, ¿no? Ahí tenemos a Ibai también, y por aquí Dulceida, creo, y a ver, no recuerdo quién era. Auronplay también, que es muy conocido, algunos no lo conocemos tanto, pero sí que es muy conocido y reconocido a ámbito no solo nacional, sino mundial. A ver, el Rubius, uno de los youtubers más, tiene 40 millones de suscriptores, ahí es nada, que hay más, casi la misma gente que en España, o de cuentas, mejor dicho, de YouTube. Bueno, pues decidió salir de España para tener otra fiscalidad. ¿Eso por qué? Pues porque entiende que quizá a lo mejor aquí pues lo atiborran a impuestos, en función a lo que gana, a lo que genera. Evidentemente eso va por tramos de ingreso y bueno, él entendía que de alguna manera a lo mejor irse, creo que se ha ido a Andorra en concreto, o al menos eso es lo que he dicho, allí va a fiscalizar un poco menos o a gastar menos de lo que iba a pagar en impuestos aquí. Y la primera pregunta es esa, a ver, ¿seguís a muchos youtubers vosotros o no? ¿O es algo que, no sé si esto se va siguiendo o vais viendo vídeos de ellos que os llegan a través de redes sociales? Sí, por YouTube seguimos a algunos
Pero es verdad que ahora en Instagram, como Dulceida, que también usa Instagram, se utiliza más, por lo menos nosotros lo utilizamos más, y también utilizan otras plataformas, aparte de Instagram y YouTube, como Twitch o algunas que son en directo, que son en streaming, y la gente pues paga por hablar con ellos en directo, y esas sí que tienen muchísimos millones de seguidores. Habrá mucha gente joven que evidentemente esté al contexto de lo que estamos hablando, pero quizá otros no tan jóvenes, cuando hablamos de youtubers, influencers, streamers, bueno, pues dirá, ¿esto qué es? ¿No? Pues son, digamos, perfiles o nuevas profesiones, porque al fin y al cabo ejercen como tal, que se están desarrollando a partir del universo de las 3 W del mundo de Internet. Y bueno, pues son gente que hace cosas, por resumirlo de alguna manera, algunos especializados en alguna temática, otros a nivel general. Hay gente que se dedica a los videojuegos, otros comentan deporte, otros casi comentan de todo, hacen vídeos y los ven y tienen muchos seguidores. ¿Vosotros también sois de seguir a muchos o no? ¿O cada vez menos? Yo personalmente creo que cada vez más, porque cada vez se diversifica más el tema de las redes sociales, de YouTube, de Twitch también. Entonces es más fácil que te sientas representado, que te puedas ver, que te puedas entretener, ya que cada vez hay más contenido y cada vez también es más de calidad. Antes, cuando empezaron el tema de YouTube, el contenido era de menor calidad, peores micrófonos, peores cámaras, pero ahora cada vez son más profesionales. Por lo tanto, a nosotros lo que nos llega es un contenido de más calidad, lo que hace que lo vean más. Yo invito a la gente a que, bueno, de vez en cuando, que solo sea por curiosidad, se meta en los perfiles de estas personas, digo estas que hay muchas, y vea, bueno, pues el contenido que hacen los que nos dedicamos a los medios de comunicación. Tenemos que reconocer que el trabajo es muy bueno y muy buen trabajo de fondo en cuanto a vídeo se refiere, que al fin y al cabo es de lo que se trata a nivel expositivo. Y la primera pregunta, antes de nada, si estáis a favor o en contra, que ya me ha quedado claro quiénes estáis a favor o en contra, es ¿qué tiene de atractivo un youtuber o un influencer o un streamer? Venga, por resumirlo, para que la gente en general, digo, es decir, los jóvenes sé que lo entendéis, pero quizá los mayores a lo mejor ese concepto no os llega tanto. ¿Qué tiene de atractivo este tipo de perfiles? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que hay distintos tipos de youtubers. Tengamos en cuenta que es una plataforma que lleva existiendo desde hace 15 años. Al principio era gente que simplemente acababa de entrar a la plataforma, subía vídeos principalmente personales, con sus amigos, de sus mascotas. De hecho, si se mira, los primeros vídeos virales eran de bebés o de perros, o del creador de YouTube diciendo Mías de Zoo, que supongo que os sonará. Pero a medida que fue creciendo la plataforma y se vio cómo se iba masificando, más aún teniendo en cuenta que poco después de que su creación la compró Google, que es una empresa que sabe expandir muy bien el mercado de las nuevas tecnologías, pues cada vez la gente va siguiendo más contenido, surgen más youtubers, surgen más personas que lo crean. A la hora de lo que dijo Manuel, también la calidad ha aumentado considerablemente, es decir, ya hay más tecnologías, hay más facilidades para hacer las cosas, más acceso a internet. Y yo creo que el principal atractivo que tienen los youtubers es precisamente esa diversificación, es decir, no solamente hay gente que, hablando de youtubers grandes, este es un matiz importante, porque también hay youtubers pequeños que a lo mejor no tienen, aunque hagan un buen contenido, aún están empezando, pero los que ya están arraigados en el canal, normalmente es gente con mucha experiencia y que sabe hacer muy bien las cosas y que entretiene una gran cantidad de personas, porque no solamente es YouTube, sino que a través de otras redes sociales como Instagram, como Facebook, como Twitter, se pueden ver vídeos que te pasan tus amigos, que ves por un enlace, y eso hace que todavía se repercuta más. Entonces llega tanta gente y es un contenido de tan buena calidad que es normal que haya muchísimas personas que les guste. Muchos de esos contenidos son evidentemente curiosidades como tal, pero también hay temáticas donde se aprende, son incluso con algún efecto divulgativo. ¿Y por qué acercarse cada vez más a los youtubers y esa influencia y esa atracción que pueda generar en el espectador? ¿Por qué? Porque hay cosas, entretiene mucho más eso que cualquier otra cosa, por ejemplo. Sí, yo creo que los jóvenes nos hemos acostumbrado a eso de la moda y, como ha dicho mi compañero, crean diversos contenidos y bueno, también la vida que nos hacen ver es como muy fantástica, entonces a todos nos llama la atención y de alguna manera u otra pues siempre estamos ahí siguiéndolo y anotando cosas para llevarlo nosotros a cabo también, entonces yo creo que es algo que nos llama mucho la atención a todos, aparte de bueno, el diverso contenido que crea cada uno. Hay una cosa que sí me gustaría preguntaros en el arranque del debate y es si realmente todo lo que cuentan los youtubers, digo youtubers o gente que ejerce una influencia sobre el espectador que ve ese vídeo, si os lo creéis todo. Esto es un poco ya por curiosidad, ¿eh?
Yo creo que no. De hecho, una de las más influencers de España, que es María Pombo, tiene en su biografía de Instagram, lo primero que se ve es no te compares con nadie, menos con la gente de Instagram, porque los youtubers y los influencers recalcan mucho que lo que se enseña es como un 5% de sus vidas, es lo mejor, o incluso solo contenido para entretener, que a lo mejor son solo pequeñas partes de su vida, a modo de reality. Entonces, al fin y al cabo, es como una parte para entretenerte, para evadirte de tu vida y para disfrutar, pero al final sabes que esa vida, esa persona tiene sus problemas y que tiene su vida que a lo mejor no la cuenta porque no es parte de su contenido para entretener. O sea, que no todo lo que veis es real. Bueno, muchas veces se dice que de la televisión, no digo evidentemente este programa, ni mucho menos, pero que gran parte de lo que se ve no es del todo real y en parte es cierto, ¿no? Porque es una parcela de la realidad o un segmento de la realidad que está manipulado, es decir, manufacturado con la intención de, bueno, tener sobre el espectador un efecto como tal. Pero claro, no todo es real, pero hay mucha gente que lo sigue y que diría que se hace, bueno, no solo seguidor, te diría que forofo, ¿no? de este tipo de personas. ¿Por qué creéis que es así? Bueno, porque yo creo que principalmente porque es algo que es muy accesible para todo el mundo tiene acceso a internet, todo el mundo tiene acceso a Instagram o a YouTube, y también algo que es muy momentáneo, pasa cualquier suceso y al segundo tenemos 5.000 tweets, 5 vídeos en YouTube y un streamer en Twitch retransmitiéndolo en directo, entonces tenemos muchísima facilidad ante cualquier noticia que suceda acceder a ello. Luego ya creernos lo que nos dicen o no creernos lo que nos están diciendo, eso ya es responsabilidad nuestra. Y creo que también eso es muy importante plantearlo, pero es sobre todo por la facilidad de acceso que tenemos a estos medios. A ver, vosotros sois personas jóvenes, pero ya habéis empezado a formaros a nivel universitario, ya tenéis una formación, un bagaje también al haber podido llegar a la universidad. Pero claro, yo digo, a ver, vosotros estáis en la universidad y muchos de estos protagonistas a los que hacemos alusión no han llegado ni a la universidad y se ganan la vida de una manera, bueno, por supuesto, llamativa para muchos, pero de una manera muy acorde a los tiempos que andan. Yo no sé si a vosotros esto os influye para algo a la hora de decir, jolín, pues no sé si lo estoy haciendo bien o no. Bueno, yo personalmente al principio estaba un poco menos informado en el tema de cómo un youtuber puede llegar a crecer o a conseguir tantos suscriptores, pero realmente me doy cuenta de que es algo bastante complejo. En primer lugar, porque hay una grandísima competencia. No solamente cada vez hay más personas que consumen YouTube, sino en correspondencia, gente que quiere dedicarse a YouTube. Y esto es muy importante en el sentido de que cada vez va a haber más gente que quiera subir contenido, que quiera diferenciarse del resto y lógicamente llegar a tener el número de suscriptores que tienen estas personas es muy difícil. Puedo llegar a entender que algunas de ellas lo han logrado sin estudios universitarios de bachillerato, también aclarar que sobre todo en tema de divulgación científica o de otro tipo de áreas, como por ejemplo la economía, o es verdad que hay gente incluso experta, pero lo normal, los más grandes, no desconozco si realmente tienen estudios superiores o no, pero es verdad que no hacen falta, pero el esfuerzo que tienen que hacer y la competencia, el nivel de calidad de vídeos, creo que no voy a afirmar categóricamente que merecen el dinero que puedan llegar a tener, pero sí que pienso que como mínimo es algo bastante difícil y que muy a ver, está claro que se ganan la vida de manera muy honrada, no hacen daño a nadie, o la mayoría no hace daño a nadie, y evidentemente generan una serie de ingresos que interesa a empresas que aportan, bueno, pues que quieren estar con ellos por diversas circunstancias, evidentemente porque el estar cerca de una persona que ejerce esta influencia, bueno, pues genera también un propio retorno en la empresa en la que quiere apostar, pues hablamos de todo tipo de industria, ¿no? Pues desde la más básica a una industria, pues incluso la automovilística, o por poner un ejemplo que se pueda notar. Pero aquí hay una cosa que, y ya vamos a entrar un poco en el debate, que genera, de alguna manera, o que ha generado cierta discusión a nivel social, y es que, claro, esta gente vive en España, o a priori vivía en España, nacido en España, son españoles, y teniendo en cuenta el nivel de ingresos que han ido generando, bueno, pues ellos entienden o han entendido que quizá fuera de España puedan rentabilizar un poco más su trabajo, o lo que es lo mismo, fiscalizar
de otra manera. Decíamos al principio que esa es la excusa para hablar de estos nuevos retos profesionales o este nuevo tipo de profesiones, pero claro, no son muchos evidentemente los que generan tanto dinero como se pueda tratar de los que hemos hecho alusión, pero que se vayan de España porque creéis que es bueno. ¿O por qué entendéis su postura? Mejor dicho, no porque creáis que es bueno, sino porque entendéis que se vayan. Bueno, la idea más elemental, que lógicamente puede chocar con la opinión que tengan Mar o Manuel, es la libertad que como ellos como persona tienen a la hora de decidir en dónde quieren vivir. Yo puedo llegar a entender que efectivamente puede generar o no, que esto también creo que puede entrar a debate, se está dando por hecho que en el momento en el que se van automáticamente el gasto público en España va a descender o se nos va a perjudicar de una manera. Eso yo no soy experto en economía, pero tampoco sé hasta qué punto sea real, pero bueno, sin meterme a detalles, pienso que tienen todo el derecho de mudarse si así lo desean. Tampoco, yo luego, ya esto para dejar el debate como introducción, sí que es cierto que la razón principal por la que se han ido es porque no es por el hecho en sí de pagar menos, sino porque ahora mismo están considerando que lo que están contribuyendo al país es muchísimo dinero. Es alrededor, las rentas más altas del estilo del Rubius, que es uno de los que ha dicho que se va, es en torno casi al 50% de lo que gana. Entonces, aunque es verdad que es mucho dinero el que siguen ganando, es lógico pensar que, hombre, todo el esfuerzo que hago, dar la mitad al Estado me parece excesivo, así que me quiero ir a un sitio donde estoy contribuyendo, o sea, tengo que contribuir mucho menos. A ver, vosotros que no estáis de acuerdo. A ver, yo particularmente, o sea, entiendo que es legal y entiendo que cada persona puede decidir vivir donde quiera, pero que sea legal no significa que no sea que sea ético. Y es que realmente lo que tú decías, ese porcentaje es el 47%. En las rentas que sean más de 300.000 euros al año, el 47% lo pagan de IRPF, ¿vale? Entonces, yo entiendo, y como persona que estoy a favor del liberalismo económico y del capitalismo, creo que los impuestos son necesarios en un punto, y los impuestos, que creo que por ahí va a ir vuestra argumentación, los impuestos se deberían de reducir a las personas, para mí, desde mi opinión, a las personas que son generadoras de empleo, ya sea a las pymes, a los autónomos o a las grandes empresas, como por ejemplo Inditex, que genera mucho empleo. Pero por el contrario, una persona que el único trabajo que genera o el único valor para la sociedad que genera es emitir un vídeo a YouTube sin menospreciar este trabajo, pero no repercute en la sociedad. Puede tener una persona contratada, puede tener un editor contratado, puede tener quizás un redactor contratado, pero ahí se queda el debate, no genera ningún beneficio más para la sociedad. Por eso yo creo que no es ético que se vayan, y tampoco sería beneficioso bajar los impuestos a este tipo de personas porque no repercute en la sociedad. A ver, Mar. Bueno, yo creo también que la cuestión principal de este debate es que el ciudadano pues perciba que el dinero público que aporta está bien empleado y que bien gestionado, y que precisamente los servicios públicos que obtienen a cambio realmente merezcan este esfuerzo. Entonces, por esa parte puedo entender a ellos, pero es verdad que el sistema tributario en España es mejorable, pero bueno, podrían haber iniciado una campaña y haberlo solucionado en vez de lavarse las manos y decir, oye, gano mucho dinero, quiero seguir teniéndolo y por eso me lavo las manos y me voy a otro sitio en el que pueda mantenerlo. Entonces... Bueno, a ver, aquí hay una cosa, habéis introducido y me gusta mucho este tipo de conceptos que casi os habéis adelantado un poco al desarrollo del debate, pero me parece fenomenal, aunque quería escuchar primero también lo que decías tú, Paula, al respecto de entender por qué se marchan. Sí, yo discrepo lo que ha dicho en principio Manuel, porque no que solo generen su propio contenido en su vídeo, sino que hay miles de empresas que están detrás que le pagan para patrocinar su propia ropa. Entonces, indirectamente favorecen muchísimas empresas. Y además, cada vez son más grandes, es lo que hemos dicho antes, cada vez están creciendo más. Entonces, no solo necesitan su casa y una cámara, sino que necesitan también un profesional de estilismo, alguien que lleve su contenido, un gestor. Entonces, ahí están generando trabajo. Pero es que no solo eso, sino, como ha dicho Mar, ellos se van, y es que precisamente es una alerta o una llamada de atención a los políticos para... ¿Por qué se van? Porque quieren respeto del dinero del contribuyente, o sea, el dinero de la persona que está contribuyendo, que no solo es su dinero, sino también es su trabajo. Entonces se le quiere que se le valore, y que a lo mejor es que, o sea, el problema a lo mejor está en que no está bien distribuido luego, porque al fin y al cabo que le quiten casi la mitad de lo que gana una persona que está emprendiendo, que son jóvenes, lo veo un poco injusto. Entonces yo considero que
aparte de a veces desvalorar el trabajo que tienen, sino que además están haciendo, de hecho en muchos vídeos, ellos como que lo están haciendo en modo reivindicación, y si los políticos creasen un clima favorecedor para crear empleo, que favorezca a las personas que están generando riqueza, eso facilitaría muchísimo las cosas para este tipo de personas que cotizan muchísimo. Entonces... Hay un concepto, decía, y me parece interesante, como lo has recalcado también, hacía la alusión Manuel, sobre los generadores de empleo, es decir, de trabajo a otras personas, y los generadores de ingreso. A ver, más o menos era un poco lo que venías a decir, ¿no? Distinguir, ¿no? Pero en cualquier caso se te hago la pregunta, ¿y no es lo mismo prácticamente? Puede ser, para mí puede ser lo mismo a efectos de fiscalidad, pero a efectos de sociedad no es lo mismo. Imagínase, vamos a hablar en términos básicos. Si Amancio Ortega gana, por ejemplo, 1.000 euros al mes, por así decirlo, no es así, pero para que sea entendible, esos 1.000 euros no solo para la sociedad, para el Estado español, no solo son esos 1.000 euros, sino son todo el resto del dinero que se gasta, no solo en otro tipo de impuestos, sino también en pagar los sueldos a los trabajadores, en pagar locales físicos que tienen arrendatarios, en pagar muchísimas cosas que al final repercuten en la sociedad. Es decir, no solo generan riqueza para esa misma persona, para el dueño de la empresa, sino genera también riqueza para otras personas, que por el contrario, y desde mi opinión, el youtuber, la riqueza o el valor económico y social lo genera únicamente para él y quizás para 3 o 4 personas allegados, pero no va a más. Pero quizá a lo mejor hablas también de tangibles y quizá un poco de intangibles. El hecho de que a lo mejor una persona, pregunto, española tenga tanta repercusión a nivel mundial, no debería ser un beneficio para el país. Bueno, la repercusión, si fuese una repercusión positiva y representativa del Estado español o beneficiosa para el Estado español, creo que sí sería beneficioso. Pero muchas veces estos youtubers, porque como hemos estado hablando antes, son personas que no están formadas, o al menos académicamente, meten muchas veces la pata. O sea, dan informaciones que a veces no son falsas, o dan informaciones que las dan desde la opinión. Por ejemplo, un caso así cercano, otra youtuber, por ejemplo, Marina Yers, tuvo muchísima revolución porque una marca le había pagado para que patrocinase una bebida de coco. Para intentar vender esa marca, dijo que el agua no hidrataba, que el agua deshidrataba. Entonces, para mí, esa publicidad que da a la marca España, por así decirlo, es mala. No toda la publicidad que se da es buena. No es cierto en ese sentido, evidentemente hay matices y matices, pero claro, el hecho de que se quieran ir porque entienden que ganan mucho y luego no lo ven, que yo creo que esto es un poco a lo mejor el argumento principal porque la gente decide, a ver, lo que todos conocemos como la no evasión de impuestos, ni mucho menos, pero sí la migración de alguna manera de personas que generan recursos económicos y que deciden abandonar el país, a lo mejor es porque, como apuntan ellos, no ven lo que les rinde su trabajo en la sociedad, ¿no? ¿Cómo demostrarle que eso no es así? Bueno, yo creo que lo han tenido delante suya durante todos los años que han estado viviendo aquí. Yo creo que se trata de una cuestión también de responsabilidad social, siguiendo toda su trayectoria viviendo en este país. Es decir, que España sea un país desarrollado y moderno, con unos servicios públicos, con una sanidad y una educación excelente, con unos servicios sociales como becas, ayudantes para pendientes. Pues todo esto depende de que todos los ciudadanos contribuyan y se responsabilicen de ello, tanto los que ganan más como los que ganan menos. Es decir, no entiendo muy bien. Sí, se ha hecho en función a porcentajes, ¿no? Y la generosidad un poco de todos, hablas un poco del bien común, sí, ¿no? de la colectividad, ¿no? ¿Y vosotros creéis que esta gente es menos generosa que los demás por irse? A ver, yo en cuanto a hablar sobre la moral, yo creo que también es moralmente reprochable que el Estado liquide casi el 50% de lo que ganan por ganar mucho dinero. Al fin y al cabo es su trabajo, o sea, una persona que al día a día, independientemente del trabajo que sea, está trabajando para ganar dinero y encima ellos, lo que hacen es influenciar a personas a muchísimas cosas positivas, aparte de lo que ha dicho Manuel Mora, que es un caso excepcional e individual, pero generalmente lo que representan son muchas buenas iniciativas, y entonces yo no creo que sean poco solidarios. Yo lo que creo es que, por lo menos lo que muchos de los youtubers que han estado defendiendo a Andorra, es que están en contra del despilfarro sobre el gasto que hay, el gasto público. Entonces, en cuanto a lo que ha dicho Mar, bueno,
la educación y la sanidad siempre se puede mejorar, y muchas veces creo que no se valora, o sea, se valora demasiado lo que tenemos, pero a la misma vez siempre hay manifestaciones sobre la mejora de la educación, manifestaciones sobre la mejora de la sanidad. De hecho, según la OECD, España gasta en sanidad un 15% menos que la media europea, y bueno, también los porcentajes también varían mucho en cuanto a la educación, entonces es muy mejorable. Entonces yo creo que es importante que si se están quejando o sea, si los políticos están creando un clima en el que las personas que generan riqueza se vayan porque se les está retirando dinero que han ganado limpiamente, yo creo que eso es un toque de atención para el por qué se están yendo, y no es porque sean egoístas, porque saben que a lo mejor el día de mañana ya no tienen ese éxito que tienen, entonces se tienen que asegurar y ahorrar de que lo que están ganando en el día de hoy no se lo vayan a quitar. ¿Entendéis que todo esto es un poco fruto del, has empleado creo que despilfarro, ¿no? La palabra que ellos perciben sobre la gestión de lo público, en este caso de los fondos públicos? Bueno, yo pienso que la administración que se hace de los impuestos en España es bastante mejorable. Es cierto que estamos hablando de casos de gente que genera mucho dinero, pero no sé yo hasta qué punto, aunque se les quite el 50%, vaya a repercutir realmente a la sociedad española. Con esto lo que quiero decir es que más allá de si se genera o no se genera empleo a través de este tipo de iniciativas, lo que es el dinero en sí que se recauda de esta gente, no creo yo que sea demasiado significativo si nos atenemos a que este tipo de personas con este tipo de rentas no supera, si mal no recuerdo, las 10.000 personas en España. Entonces, al ser realmente tan pocos, no creo yo que sea muy significativo el hecho de que se tengan que ir. Pienso que precisamente esta polémica ha surgido porque el Rubius, al ser una figura tan importante, se ha empezado a ver polémica por eso. Yo creo que se ha aprovechado un poco debido a su figura, porque hay otros youtubers no tan grandes pero muy conocidos que ya se han mudado, llevan bastantes años, 3, 4, 5 años en Andorra, y no se había habido tanta polémica. De hecho, el Rubio lo comentó en un directo con sus seguidores de la nada, hablando con ellos de manera simpática. Entonces no es algo que él directamente quiso atacar o quiso argumentar, por esto me voy a Andorra. Sí que pienso, como ha dicho Paula, que puede ser una forma de reivindicación, o como tú mismo has dicho, una forma de ver no tanto el lema en sí, sino qué hay detrás, por qué se quieren ir y cuál es la solución que se le puede dar a esto. Al fin y al cabo pienso que este debate es muy importante, no tanto para juzgar o no la moral de ellos, de si está bien, si está mal, si son o no solidarios, sino ver realmente la sociedad española, en el gobierno, en las instituciones públicas, cómo se está gestionando el dinero, si es justo que se les quite el 50%, si realmente los gastos son los que tienen que ser en el país. Y esto es algo que precisamente a raíz de tanto los medios de comunicación que nos está hablando como los propios seguidores de youtubers hace que llegue a mucha gente. De hecho, creo que este tema muy probablemente casi todo el mundo en España esté atento, unos mediante YouTube y otros mediante la televisión, porque yo creo que todos están de acuerdo en que normalmente hay mucha gente últimamente que ve, por ejemplo, jóvenes que casi no ven la televisión, personas más mayores que no ven YouTube. Entonces, al final, por una parte y por otra, todo el mundo se acaba enterando, y creo que esto puede generar un cambio en la sociedad, o por lo menos planteárselo. Porque vosotros tenéis la percepción de que, a ver, decía Mateo que la gestión de lo público, que ya es llamativo, ¿no? Que la gente joven ya empiece de alguna manera, bueno, tan joven, pero tampoco tan joven, ¿no? Pero en cualquier caso, que veáis que a lo mejor la gestión de lo público es mejorable o mucho más mejorable de cómo se está haciendo ahora. ¿Entendéis también ese trasfondo de debate o no lo veis como tal? A ver. Yo entiendo que es importante, sobre todo, conocer en qué se gasta el dinero. Entonces, lo que usted antes estaba diciendo, no me vale que los youtubers aleguen que el dinero de España se gasta mal, que el dinero de España podría dedicarse en otras cosas, si no realmente están informados en qué se gasta el dinero público. Y es que en los últimos presupuestos el 40% va a protección social, es decir, pensiones, paro, subsidios por desigualdad, etcétera. El 15% a sanidad, el 10% a educación. Es decir, los grandes gastos del Estado son gastos que repercuten en la sociedad. Entonces, por eso se pagan impuestos. Los impuestos repercuten en la sociedad en la mayoría del porcentaje. Entonces, si queremos mejorar
la calidad de los servicios de la población, como decía Paula, de mejorar la sanidad pública, que España había sido de los países de la OCDE el que menos le había aumentado. Si queremos aumentar esa sanidad, si queremos mejorar la educación, si queremos dar prestaciones, subir y mantener las pensiones o dar más prestaciones, es necesario que la gente que más paga, pague más. Por eso no tiene sentido querer mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos y luego la gente que más paga, que más dinero gana, como por ejemplo los youtubers, y que encima no generan beneficio para la sociedad, como antes ya he explicado, no queremos que no paguen. Bueno, vamos a tener que hacer un pequeño alto en el camino, pero luego seguimos con este interesante debate, bueno, que ha abierto de alguna manera también otro tema, ¿no? Que es el ver la gestión de lo público, cómo se desarrolla, la percepción que tienen los jóvenes sobre esto. Estamos hablando de, bueno, de nuevas profesiones dentro del mundo de Internet, que generan muchos ingresos para personas, incluso también para empresas, para la industria, de alguna manera, del online. Y que, bueno, están de alguna manera planteando debates sociales sobre si es pertinente quedarse en España para hacer una fiscalidad aquí o no hacerla. Así que hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida volvemos. Bueno, pues a la vuelta de publicidad que estamos aquí, continuamos en Onda Mezquita 7 de Televisión con el propósito de labrar la segunda parte de este debate en el que estamos hablando de youtubers, influencers, streamers, bueno, de gente que se gana la vida en el mundo, en el universo online, que gana además, que factura importantes momentos o ingresos, y que, bueno, algunos han decidido, bueno, pues abandonar el país con el propósito de que lo que ganan, bueno, pues que le quede un poco más de lo que pagaban en cuanto a efectos fiscales se refiere en España. Nos habíamos quedado con un argumento sobre la gestión, sobre dónde van los fondos públicos. Vosotros en general, estamos aquí con Paula, con Mateo, con Mar y con Manu, con Manuel, Manu también, ¿no? Manu también te dice, ¿no? De vez en cuando. Bueno, para hablar de este asunto, decía que nos hemos quedado antes de la publicidad con la idea de ver dónde va el dinero. ¿Vosotros sois conscientes de dónde va el dinero público o no? Yo creo que no somos tan conscientes porque, bueno, somos jóvenes y estamos como informándonos, pero es verdad que cada día las noticias, hay muchísimas noticias, entonces es muy difícil a lo mejor informarse correctamente de dónde va el dinero público, pero es verdad que existen cifras y existen los datos oficiales del Estado que no nos podemos inventar, como también ha dicho previamente Mora. Si bien es cierto, Manuel ha dicho que bueno, que es necesario que todos paguemos, tanto los que más tienen como los que menos, para contribuir así a la sanidad pública y a todo eso. También es cierto que si queremos que esas personas contribuyen, hay que crear un buen clima, como ya he dicho antes. No hay que perseguirlos, o sea, no hay que perseguirlos ni señalarlos, sino cómo hacer para que esas personas y esa generación de riqueza y empleo persiga, o perviva en España. Entonces, criticarlo o juzgarlo en base a que tienen que pagar porque tienen que hacerlo, yo creo que es injusto, porque al final ellos están trabajando, son jóvenes emprendedores que han arriesgado mucho y que esto de las nuevas tecnologías ha venido un poco de sorpresa, igual que a todos, pero al final han sabido conectar con la gente y bueno, con millones de personas españolas y del mundo. Entonces, ellos que tienen esa capacidad de conectar con las personas, al final es un trabajo muy difícil y muy importante. Entonces, qué menos que ayudar o favorecer el que sigan aquí en España, en vez de retirarle un elevadísimo porcentaje de su dinero y de su trabajo. Bueno, por cierto, me gustaría recordar que algunas de las imágenes que veis en los fondos de pantallas que tenemos detrás, aquí los tenemos, algunos de ellos, bueno, pues no conocemos, por cierto, cuáles son las fiscalidades de cada uno de ellos, y evidentemente las ponemos simplemente, bueno, pues para que identifiques de alguna manera los más conocidos de todos, que yo creo que el que está un poco en la onda actual sabe perfectamente de quién estamos hablando. ¿No es un poco raro que un país como España deje marchar a personas que generan tantos ingresos? Evidentemente porque está permitido y se puede hacer
¿no sería más inteligente a lo mejor generar nuevos sistemas para que esta gente que aporta económicamente de dinero al país a través de su trabajo y su esfuerzo se tenga? ¿Cómo retener a estos jóvenes valores? No son los únicos que se van de España, hay gente joven que también se va para ganar más dinero fuera de España porque entiende que aquí no se le paga igual. A ver, Mar. Bueno, yo creo que es algo a lo que todos estamos a la espera de ello, de que bueno, el Estado se preocupe más de estas personas que generan tanta riqueza, pero bien es cierto también que personas públicas y tan famosas como por ejemplo Ibai dejaba claro, por ejemplo, la intención de seguir tributando en España aun ganando tanto dinero, y decía textualmente: me da igual lo que me quiten porque sigo viviendo genial y me parece normal que los que ganan mucha pasta le quiten mucho dinero, y si esto fuera mentira estaría ya en Andorra. Es decir, no todo el mundo que gana tanto dinero está dispuesto a irse. Y es más, yo creo que es una cuestión de cuál es el orden de prioridades o la escala de valores de estas personas. Es decir, si para ellos lo más importante es la economía y el dinero, y no solo eso, sino que también pues alardean de ello a través de sus casas, de sus coches, o si bien, por otra parte, deben, o sea, si realmente valoran eso, deben irse, pero si por ejemplo valoran más las cosas como son la familia, los amigos más cercanos, sus costumbres, sus tierras, pues esas son cosas que otros países no pueden darle. A ver, has hablado también de la moralidad, no es la primera vez que lo citáis. El hecho en sí, bueno, ético-moral sobre todo, de que esta gente decida abandonar el país en función a lo que acabas de apuntar. Mar, también me llama la atención que lo planteéis, ¿no? Porque creéis que hay una falta de moral, aquí hay unos mejores que peores en otros. Aparentemente todos son muy majos y se les ve, insisto, y honrosamente hacen un trabajo, desde mi punto de vista, al menos a nivel audiovisual, excepcional, y el contenido también genera, bueno, pues muchísimas adhesiones. Prueba de ello la cantidad de suscriptores que tienen, hemos dicho alguno más de 40 millones de personas o de suscriptores que están ahí pendientes de todo lo que dicen. Pero el tema de la moral sí que me interesa que lo saquemos a la palestra, porque vosotros todo esto a nivel moral, ¿cómo lo contempláis? Los que estáis sobre todo a favor de que esta gente, bueno, pues pueda prosperar fuera de España. Yo pienso en la línea de lo que ha dicho Paula, de que estas personas, aunque ganen mucho dinero, también se les quita proporcionalmente bastante. No puedo ponerme 100% en su lugar, porque está claro que es una posición, queramos o no, muy privilegiada, también en base a esfuerzo, pero sí que considero que a ver, no estoy totalmente a favor ciegamente, porque puedo llegar a entender un poco la postura contraria de Ibai, sobre todo, de que también, vale, tengo mucho dinero, pero es que quitándome la mitad sigo viviendo muchísimo, muy bien. Pero aún así, creo que el esfuerzo, esta profesión, independientemente de que requiera o no más de menos estudios, sí que es verdad que requiere de muchísimo esfuerzo. La gran mayoría de estos youtubers, quitando excepciones como Ibai, que creo que lleva relativamente poco, es gente que lleva perfectamente de 5 a 10 años, es decir, es gente que lleva un recorrido bastante largo. Esto significa dos cosas. La primera de ellas es que se han tenido que esforzar mucho, y entiendo que por lo menos desde un punto de vista productivo digan: no me parece justo que ya que me lo he tenido que currar tanto, aunque gane mucho y aún me siga sobrando, me tengan que quitar tanto dinero. Por otro lado, también podemos hablar acerca de cómo interpretan eso mismo, es decir, tampoco estamos tan seguros, porque esto no se ha hablado en los medios, creo que no lo han comunicado explícitamente, si realmente se van únicamente por lo que están ahorrando o si es una especie de protesta o de crítica al Estado de que realmente este tipo de medidas no se deben hacer. Y ya para finalizar, un poco como refutación de lo que se ha comentado, muchos de ellos es gente que ya es independiente, que vive de la internet. Y en Andorra, por ejemplo, pese a ser un país bastante pequeño, también he visto gente que viviendo allí se lo pasan muy bien. Entonces, incluso la propia Andorra, que es algo que no se suele tocar mucho en este debate, se centra mucho en España, también es un sitio que, por ejemplo, ayer estuve viendo youtubers que al principio se fueron por el tema del dinero, de ahorrar menos, pero al final se han quedado porque han visto que es un buen sitio para vivir, y aparte, al ser un sitio tan pequeño en donde tantas personas, que no solo youtubers, sino tenistas o gente de Fórmula 1, de MotoGP, se quedan en el país, es algo que también ayuda a desarrollar. Bueno, en cierta medida también me gustaría preguntar, me surge esta pregunta, y no sé si a vosotros o a ustedes también: ¿qué es más moral? ¿Dejar tu país para ganar más dinero en otro lugar,
o que la mitad de lo que generas se lo quede tu país con tu esfuerzo, y que yo no sé, a ver, esto es una pregunta un poco rara, pero habrá gente que dirá, bueno, es que yo si gano todo esto es porque lo genero y yo estoy regalando la mitad de mi vida o de mis ingresos, digo mi vida, entiendo, en función al tiempo que le dedican, a algo que a lo mejor en otro sitio, bueno, pues podría tener más capacidades, ¿no? Bueno, yo creo que para esto también sería bueno poner un ejemplo entre una persona que gana tanto dinero y otra que no gana menos, es decir, para quién sería más grande el impacto, por ejemplo. Auronplay, o sea, el Rubius tiene 30 años, casi 40 millones de seguidores, gana 4,3 millones de euros al año, según una empresa analítica. ¿Para quién sería más gravoso entonces pagar estos impuestos? ¿Para el Rubius, que gana 4,3 millones de euros al año y que pagaría en torno a 1.800.000 euros? ¿O, por ejemplo, alguien que gana 30.000 euros al año bruto y deberá pagar en torno a unos 1.200? Es decir, ¿para quién realmente supone más esfuerzo? Y eso no quita que no trabaje lo mismo o incluso más. Entonces, yo creo que también es otra cuestión a debatir. ¿Pero consideráis que el reparto se debe hacer de otra manera o no? Digo, a efectos proporcionales, ¿no? Bueno, yo creo que... Depende también de la profesión, entiendo, ¿no? Sí, a la que se dedique, claro. ¿no? Entiendo que lo valoras como tal. Sí, y de hecho, vamos, por ejemplo, el sistema tributario en lo que se basa primero en el principio de la capacidad económica, es decir, los ingresos que tiene cada persona, y el principio de progresividad, es decir, que esto no se saca de la manga ni de que porque uno gane más dinero debe... Y hay por hecho eso de los tramos, eso de las escalas económicas y bueno, en función a los ingresos cada uno. A ver, Manuel, que querías también cifrar un poco el tema de la moral, decía yo que es más moral, entendiéndolo así, entendiendo o poniéndome en la postura de quienes están a favor de que se vayan, que te quiten la mitad de tu trabajo o que te puedas ir y la gente piense que eres peor por irte. Bueno, es que yo creo que realmente a efectos meramente teóricos quizás te quite la mitad, pero a efectos prácticos ese dinero que te quitan está repercutiendo en ti, aunque sea de forma indirectamente. O sea, el 47% que te quitan si tienes ganas más de 300.000 euros no es que vaya a una persona en directo en concreto o que se lo quede el Estado y lo destine en algo que no va en ti, sino que lo destina indirectamente a través de subvenciones, a través de las pensiones, que luego estas personas imagino que también querrán cobrar una pensión, ¿no? Pues gracias a eso se mantienen las pensiones, o si tienen alguna enfermedad pueden acceder a un hospital público, o simplemente la carretera que han utilizado para ir a Andorra también está pagada con los impuestos públicos. Es decir, que ese 47% del dinero que les quitan, por así decirlo, no es que se lo quiten, es que se está invirtiendo en otras cosas que son necesarias, no solo para ellos, sino también para ese sector de la población que no podría pagar este tipo de ayuda o recursos, porque eso es un estado social en el que vivimos. Los que tienen más tienen que pagar más para que los que tienen menos puedan también acceder a una sanidad pública, a una educación de calidad, a unas carreteras, a unas subvenciones. Habrá gente que piense, evidentemente, como acabas de cifrar, pero también pregunto, ¿no es un poco contradictorio que queramos que la gente invierta su dinero o parte de sus ingresos en impuestos, en la fiscalidad al fin y al cabo, pero que luego estemos dejando ir a esos talentos de alguna manera, porque al fin y al cabo ese dinero va a dejar de ingresarse en las arcas públicas? A ver, ¿cuál es la fórmula para resolver todo esto? O sea, es cierto que si se van los youtubers, por así decirlo, va a tener un perjuicio para la sociedad porque se va a ingresar menos dinero, pero yo creo que hay más cantidad de renta, que son más de 300.000 euros mensuales, que están en España y que pagan en España ese 47% de IRPF que las que se van fuera. Entonces, si se van, últimamente se han ido 4 o 5 youtubers, bueno, tiene un efecto, pero hay más de las que se beneficia el Estado. Y sobre el efecto rebote, ¿consideráis que esto puede ayudar a que la gente sea un poquito más expansiva y se marche de España? A ver, yo lo compararía con algo que hacemos cotidianamente. Esto no creo que sea, perdona, una buena publicidad para España, quiero decir, o para los youtubers que van a ganar dinero y dirán, bueno, pues yo ya cojo a sabiendas de esto, ya me voy quitando del medio. No lo sé si es bueno esto para España. Hombre, es complicado porque al final cuando se van admiten que a lo mejor no tienen allá toda su familia y no es fácil irse porque al final su vida la han creado en España. Pero es verdad que yo lo comparo con algo cotidiano. Cuando compramos un bien o contratamos un servicio, al final nosotros buscamos nuestro beneficio personal conforme a la calidad y el precio que estaremos dispuestos a pagar. Y esas cosas, esas acciones diarias tienen 3 cosas en común, ¿no?
que hay varias alternativas, que tenemos libertad para elegirla y que tenemos la capacidad de elegir la que mejor nos beneficie. Pues si nosotros hacemos eso en nuestro día a día, ¿con qué legitimidad moral también juzgamos a ellos que hacen lo mismo en su búsqueda de beneficio personal? Entonces yo entiendo que si es un cauce totalmente legal viajar y instalarse en otro país, pueden hacerlo y es totalmente legal. Y también, si nosotros, es lo que he dicho, moralmente al final, bueno, es que es muy subjetivo el término de ¿con cuánto dinero yo vivo bien? O sea, hay muchísimos futbolistas, por ejemplo, que ganan muchísimo dinero y ya solo por el hecho de ganar mucho dinero tienen que dar la mitad de su trabajo. Es un poco dudoso. Entonces, es lo que hemos comentado antes, de que a lo mejor de dónde viene el problema y a lo mejor tienen que aportar más los que tienen más dinero. Bueno, pues sí, porque tienen más dinero, pero tanto como la mitad de su trabajo. Entiendo que ahí hay que... ¿En qué términos consideráis que podría esta gente moverse estando un poquito más cómoda en España? A ver. Yo creo que si pasamos, por ejemplo, de un 50 a lo mejor a un 20-25, no llegaría a los niveles de Andorra de un 10, pero sí que se plantearían más el hecho de quedarse. Yo, desde mi punto de vista, lógicamente esto cada uno tendrá su opinión, la moral no es algo universal. No creo que se vayan porque sean insolidarios o porque no quieran ayudar al Estado y a las personas, sino porque a nivel psicológico están considerando o ven como una especie de ataque a lo que están haciendo. Si yo soy alguien que me he esforzado mucho para llegar en donde estoy, que esto sí que considero que es cierto, estos youtubers, independientemente de que nos gusten más o menos, es gente que ha hecho un esfuerzo muy fuerte, no solo a nivel competitivo de toda la gente con la que he tenido que competir en su generación, en su contenido. Tengamos en cuenta que muchos de estos youtubers es gente, por ejemplo, enfocada a videojuegos, enfocada a streaming, que hay muchísima gente que se dedica a eso y sin embargo muy pocos prevalecen. Entonces, si yo soy alguien que me esfuerzo demasiado en algo concreto y veo que se me está quitando una grandísima parte de ello, es bastante lógico pensar que prefiero irme a un sitio en donde se me valore más ese esfuerzo y en donde no tenga que estar pagando esas cantidades tan altas. Os resulta un poco raro que la gente no se encuentre cómoda en España a pasar de lo bien que se vive aquí. Bueno, digo bien que se vive aquí y de lo que tenemos en España, de la riqueza del país. No hablo solo económica, ni mucho menos, que no es el país más rico, pero sí podemos decir que es uno de los más ricos en función a la calidad de vida, ¿no? ¿No es un poco extraño esto, ¿no? Que la gente no se sienta o se sienta como apunta Mateo? O sea, estoy completamente de acuerdo con usted. Yo creo que eso de que se van a Andorra o que se quedan en Andorra porque la vida en Andorra es una vida de calidad y que al fin y al cabo están con otros youtubers y tienen amigos entre ellos, bueno, puede ser cierto, pero yo creo que si Andorra subiese el porcentaje de IRPF del 10 que lo tiene actualmente al 45%, estoy seguro que se irían a la isla Fiji, a Suiza o a cualquier otro sitio, con lo cual no se van a Andorra porque haya una mejor calidad de vida, se van a Andorra porque quieren pagar menos impuestos. Y si Andorra sube los impuestos, pues irán a otro sitio. Con lo cual, yo creo que el argumento ese de que buscan una mejor calidad de vida, dudo que encuentren una mejor calidad de vida que en España, un país mediterráneo en el que los grandes capitales y las personas con gran cantidad de dinero quieren venir a España a pasar sus vacaciones, quieren venir a España a vivir, porque la calidad de vida que hay en España no la podemos encontrar en ningún sitio. ¿Y cuál sería la fórmula entonces para retener a estos talentos, al menos generadores de no solo de contenido, sino también de ingresos? ¿Cuál sería vuestra fórmula? A ver, Mar o Mati. Bueno, yo creo que es cierto que debemos exigir que el gasto público sea más eficiente y esté controlado, y de esta manera pues todos estemos de acuerdo en que quien gana más de aporte, pero de acorde a todo lo que el esfuerzo y todo generado. Pero bueno, gracias a este gasto público, España es el país que es, y como ha dicho mi compañero Manolo, lo que es gracias a todo lo que aportamos cada ciudadano. Y vivir aquí también tiene un precio, evidentemente. No es lo mismo vivir en España que vivir en otros sitios. A ver, estamos casi llegando al último tramo del programa, o nos quedan unos minutos. Cuando uno empieza a seguir youtubers, bueno, ¿en base a qué empezáis a seguirlos? ¿En base a que os interesa un contenido, a la moda o en qué en general? Yo en concreto suelo seguirlos primero en función de la temática que sigan, porque es verdad que hay youtubers de una gran calidad, tanto audiovisual, comunicativa, pero si no me atrae el contenido que suben, pues no lo voy a seguir. Entonces, primero la temática, que sea algo que a mí me interese, y en segundo lugar,
que tengan calidad. También es muy importante la faceta humana, es decir, ya dejando de lado el tema de Andorra, es verdad que ha habido mucho, perdón por la expresión, mucho salseo en YouTube, incluso youtubers que han demandado a otros. Hace poco leí una noticia de un youtuber que creo que va a ir a la cárcel, bastante famoso. Entonces, es verdad que también youtubers que incluso en su época eran muy famosos, por ciertas polémicas, ciertos comentarios que han dicho, sus seguidores han pasado a ser gente odiada. Entonces, en primer lugar, el temático, en segundo lugar, la calidad y también que sean buenas personas y que a mí me transmitan una buena sensación cuando les veo. A ver. Pues yo creo que mucho por las recomendaciones que dan, porque a lo mejor te dan tips de belleza o tips de moda. Entonces hay muchos canales que llevan muchísimos años, entonces te le coge cierto cariño y aprecio a esas personas porque también ponen ciertas partes de su vida, de a lo mejor si tienen hijos y dan consejos y eso es muy interesante. O también otro tipo de youtubers que son más, que enseñan sobre economía o temas científicos o de curiosidades, que al final cierta cultura la podemos coger de ver vídeos en YouTube, no solo de por ejemplo, leer libros hoy a la universidad, sino de temas de actualidad o de historia. Hay muchos canales de historia o de economía que al final informan y de una manera muy entretenida, muy dinámica. Sobre todo eso, ¿no? Entretenimiento, dinamismo, son eficaces, al fin y al cabo. ¿Qué es lo que más habéis aprendido a través de youtubers o influencers? Yo creo que sobre todo nos ayuda no a especializarnos en una materia, sino a conocer un poco de todo, porque como tiene una gama tan amplia de contenido y es una gama que tenemos muy fácil acceso y también es inmediata. Por ejemplo, si me quiero informar sobre, por ejemplo, cualquier tema de actualidad, simplemente tengo que buscar ese tema de actualidad y me van a salir o bien vídeos subidos hace poco tiempo o bien alguien en directo que está hablando sobre ese tema. Entonces tenemos muy fácil acceso y también una gama muy amplia de lo que informarnos. Podemos informarnos desde todo, desde divulgación científica hasta economía, hasta fútbol o tips de belleza, como decía Paula. La gama es tan amplia que por eso yo creo que tiene tanto éxito, porque todo el mundo puede encontrar algo en lo que se sentiste representado y que le guste. Yo creo también que es también una plataforma muy importante y que de hecho mucha gente se ha dado a conocer a raíz de ahí. Yo, por ejemplo, bachillerato, muchas explicaciones que no entendía a lo mejor en clase, pues iba a YouTube y había un profesor que es que me ha salvado básicamente la vida. Entonces también es una plataforma no solo de entretenimiento, sino también, bueno, como han dicho todos, de educación y que también tiene esa rama de ser más culto y de, bueno, asumir ciertos conocimientos. Es importante esto que dices porque la gente un poco mayor pensará que en internet, bueno, hay de todo y está todo y se aprende todo, desde luego. Pero muchos se reprocharán que a lo mejor no son los mejores métodos como para aprender, pero en otras circunstancias sí es cierto que hay mucha didáctica ahí, mucho aprendizaje y sobre todo que se hace de manera muy ágil porque está todo muy profesionalizado, el tema del vídeo y del audio. Pues estamos llegando ya al último tramo del programa y esta pregunta, a ver, si vosotros fuerais youtubers, ¿a quién os gustaría pareceros? No sé si por físico o por influencia, pero ¿a quién, por ejemplo? A mí me gustaría, por ejemplo, parecerme a Quantum Fracture. Que se dedica sobre todo a divulgación científica. Porque considero que, pese a ser alguien que como tal no es ni periodista ni se dedica a lo audiovisual, creo que hace un muy buen trabajo y que, sobre todo, cosas que a priori pueden parecer aburridas del colegio, de la universidad, incluso temas muy complicados, por ejemplo, explica física cuántica, lo hace de manera muy amena y bastante divertida. A ver, tú. Bueno, yo es verdad que sigo más a influencers en el mundo de Instagram, entonces hay una influencer que me gusta mucho, se llama María García de Jaime, y que, bueno, sobre todo me gusta por los valores que transmite y que no pinta la vida de un color solo, sino que muestra todos los aspectos de la vida y realmente la sigo porque me gusta mucho lo que enseña. Manuel, ¿tú con quién te quedas? Yo particularmente no me podría quedar por ninguno porque sigo a youtubers e influencers muy diversos. Aleatoriamente, ¿no? Eso, aleatoriamente, y también que algunos me gustan en otras cosas, en unas cosas o en otras cosas, y dependiendo de lo que quiera buscar, pues acudo a uno o a otro. ¿Y tú, a ver, hola, ¿con quién te pues quedas? yo a una chica que tiene muy pocos seguidores que se llama Irene Nortes, pero los vídeos son tan... De momento pocos, luego ya va creciendo, Sí, es verdad, pero transmiten tanta paz, habla sobre meditación, pintura y son muy originales. Pues así vamos a llegar, como decimos, al tramo final. Me gusta mucho hablar con vosotros y aprender. Ya me diréis, tenéis tiempo, entiendo, para sacar ahora menos, con los exámenes. ¿Habéis acabado exámenes o...? Bueno, yo creo que ya sí, ¿no? Ya... Sí, estamos terminados. ¿Algunos todavía os queda algo?
Hay gente que todavía le queda, pero nosotros somos muy aplicados, ¿no? Y por Nosotros cierto, no. ¿qué tal estos exámenes tan raros? Habéis vuelto a las aulas virtuales, ¿no? Online. Pero luego exámenes sí habéis hecho presenciales, ¿no? Presenciales, sí, ha sido duro porque nos han atrasado los exámenes una semana y había mucha incertidumbre, no sabíamos si iban a ser presenciales o online, al final todos presenciales, pero bueno, al final. Bueno, yo creo que además también los youtubers os están ayudando un poco a pasar esta pandemia porque estáis perdiendo una etapa universitaria de congeniar que, bueno, a ver, van pasando los años, ojalá dure poco, pero seguro que el año pasado ha sido duro para vosotros, ¿no? Sí, a mí personalmente ha sido mi primer año de carrera, entonces claro, ha sido un poco diferente dar un paso hacia adelante en una materia que no tengo ni idea, no tengo conocimiento y ya pues en el aspecto social también ha sido un poco complicado adaptarse, pero bueno. Bueno, pues ojalá que pronto lo recuperéis. Ha sido un placer teneros, Mar, Manuel, Paula también, Mateo, ha sido un placer estar con vosotros en esta jornada, este día y por supuesto con todos ustedes. Volveremos dentro de unos 7 días, más o menos a la misma hora, bueno, para abordar otras temáticas aquí relacionadas con, bueno, con noticias de la actualidad o con temas muy contemporáneos, que es al fin y al cabo lo que tratamos con la gente. Gracias por venir a los 4. Muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias por estar ahí. Procuren ser felices, como siempre. Buenas semanas, adiós.